con la teoría, como siempre. Yo les mandé en el grupo, que ya está habilitado en el aula virtual, el Power de la teoría y también un PDF que es el informe 26, ¿sí? Con respecto a costo de ventas a valores corrientes, ¿sí? Costo de mercaderías vendidas, que tiene que ver con la determinación del costo por diferencia de inventario. ¿Sí? ¿Alguien me contesta? ¿Están acá? Bueno. A partir de este momento que empezamos las clases, yo quiero verle las caras, así que activen por favor sus cámaras. Bien. Algunos que todavía tienen que activar las cámaras. Oh, vaya, Santiago ya tiene cámara. Qué bien, nos actualizamos. Ok, hola Santi. ¿Cómo le va, profe? Bien. Escobar Tomás, Sofía Krieger, ¿pueden activar sus cámaras? Ahí se van sumando algunos. Bueno, mientras armamos ahí el grupo, voy a empezar a buscar la pantalla. ¿La pueden ver? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, arrancamos entonces con la grabación, ya está grabando, así que bien. Bienes de cambio, estamos en la unidad 6 de la materia de auditoría de estados contables. Con esta, a partir entonces de la unidad 6 es lo que va a incluirse en este segundo cuatrimestre, en el cual vamos a tomar dos parciales de teoría, ¿sí? Es decir, la teoría dividida en dos parciales y un parcial de parte práctica. Bien, bienes de cambios. Tenemos en principio que entender qué es lo que vamos a incluir dentro de este rubro, la descripción del rubro según las normas técnicas profesionales, dice que son bienes destinados a la venta en el curso habitual de la actividad del ente, o que se encuentran en proceso de producción para dicha venta, o que resultan generalmente consumidos en la producción de bienes o servicios que se destinan a la venta, como así también los anticipos a proveedores por las compras de estos bienes. Entonces, las cuentas involucradas que vamos a tener que verificar en nuestra auditoría van a tener relación con alguna de estas, ¿no? Pueden haber otras. Tenemos materia prima, materiales de empaque. Todo esto sería, entra en la parte que dice insumos que son consumidos en el proceso de producción. Después tenemos procesos en proceso o semielaborados, que son aquellos bienes que quedan con un porcentaje de grado de avance al cierre del ejercicio, y los productos terminados, ¿sí? Tenemos en otro tipo de empresas o en empresas mixtas la cuenta mercadería de reventa, que implica una cuenta en la cual no existe un proceso de producción, ¿sí? Sino que se compran y se venden en el mismo estado. Tenemos la cuenta anticipo a proveedores, que dijimos, la definición, ¿no es cierto?, dice que se incluyen los anticipos a proveedores por la compra de estos bienes, pero siempre se exponen en una cuenta separada, o sea, dentro del rubro bienes de cambio, pero no en una cuenta separada. Tenemos materia prima o mercadería o productos en tránsito, ¿sí? Y podemos llegar a tener una previsión para desvalorización u obsolescencia, dependiendo del tipo de producto con el que estemos trabajando. Como cuenta de resultados asociadas, tenemos obviamente el costo de las mercaderías vendidas, ¿sí? Obsolescencia de bienes de cambio y otros resultados por tenencia de bienes de cambio, ¿sí? El resultado por tenencia que generalmente usamos, y la cuenta de diferencia de inventario en el caso de que se lleve un inventario permanente. Bien, estas son las cuentas, cuando yo le digo cuentas involucradas, ¿sí? O sobre qué cuentas vamos a realizar la auditoría, estas son las cuentas que ustedes tienen que tener mínimamente noción de cuáles son las cuentas que vamos a tener que auditar en este rubro. Bien, vamos a arrancar con la parte de evaluación y exposición, si bien es una de las últimas afirmaciones, ¿no es cierto? Después vamos a ver las demás afirmaciones, pero
para seguir con el orden de las resoluciones técnicas, vamos a ver qué dice la evaluación y la exposición con respecto a bienes de cambio. Bueno, los bienes de cambio, como ustedes ya bien saben, porque todos hicieron contabilidad 3 y 4, los bienes de cambio se evalúan a sus valores corrientes. ¿Sí? Valores corrientes, repasemos un poquito, tenemos valores corrientes de entrada y tenemos valores corrientes de salida. ¿Sí? Ahí voy con ustedes. A ver, ¿quién me dice lo que era un valor corriente de entrada? Y es el costo de reposición más los gastos necesarios para tener el bien en condiciones de ser vendido o utilizado. O sea, es el costo de reposición. El costo de reposición incluye el costo o valor de contado más los gastos necesarios. ¿Sí? La definición de costo de reposición. Bien, ese es el valor corriente de entrada. ¿Y valor corriente de salida, algún otro? ¿Algún otro que me conteste un valor corriente de salida? A ver, Natalia Arigosi, ¿te acordás del valor corriente de salida? Ni ahí. Carla Prieto. No, profe. Andrea. ¿El valor neto de realización puede ser? Bien. El valor recuperable. Valor neto de realización. ¿Quién dijo por ahí? Gabriela. Gabriela, bueno, Gabriela, bien. Valor neto de realización es valor corriente de salida, ¿sí? Entonces, en principio, vamos a ver, ¿sí? Valores corrientes, tenemos acá la norma RT 17.43, ¿sí? Entonces, vemos que en los casos de venta de bienes cuya venta no requiere esfuerzo significativo de venta, entonces ahí vamos a utilizar el valor corriente, ¿sí? Y ahí está la norma. Valor corriente, que es el BNR, que dijo bien ahí Gabriela. Ahora vamos a ver cómo se define el BNR. Y para los restantes casos, es decir, todos aquellos bienes que sí requieren un esfuerzo significativo de venta, entonces el valor corriente va a ser el valor corriente de entrada, que es el costo de reposición, y ahí tienen también la norma. Bien, entonces, en caso de bienes de cambio, en general decimos que se evalúan a su costo de reposición, ¿sí? Y acá va la aclaración, recompra o reproducción, ¿sí? El valor de reposición, como bien dijo el compañero, ¿sí? Es un valor de readquirir el bien a una fecha determinada, por lo general a la fecha de cierre, ¿sí? Pero como estos bienes pueden ser comprados o producidos en la empresa, hablamos de un valor de recompra en aquellos casos que sean mercaderías, ¿sí? Y hablamos de reproducción en el caso de productos terminados. Bien, entonces a su costo de reposición. Este costo de reposición a la fecha a la que se refiere la evaluación, ¿sí? Y el costo de reposición, como bien dijo el compañero, incluye todos los gastos necesarios para poner el bien en condiciones de ser vendido, ¿sí? O sea que vuelve a la definición de valor de incorporación, que el valor de incorporación de un bien incluía todos los costos o gastos necesarios para que el bien esté en condiciones de ser vendido. En caso de imposibilidad de determinación o estimación de este valor, de este costo de reposición, se admitirá el costo original reexpresado en moneda constante. Bien, en el caso de bienes fungibles con mercado transparente, que puedan ser comercializados sin esfuerzo significativo de venta, entonces dijimos al BNR, que es a las respectivas cotizaciones, a la fecha de cierre del periodo, en los mercados, fíjense de subrayar ahí en su apunte, en los mercados que normalmente accede el ente, ¿sí? Es importante destacar que el BNR, lo mismo que el costo de reposición, yo lo voy a buscar en el mercado habitual en el que el ente está desarrollándose. Perdón, ¿hay alguien que tiene un micrófono activado? Por favor, si lo puede silenciar. Parece que pasan camiones por atrás. Bien. Entonces decíamos, a la respectiva cotización, ¿sí? de estos bienes, a la fecha de cierre, en los mercados en los que normalmente accede el ente, netas de gastos directos, ¿sí? Acá está la otra palabra que interesa que subrayen, ¿sí? Se trata de gastos directos de venta
que pueden ser comisiones y similares que generará su comercialización. Bueno, como yo sé que esto no les termina de quedar claro, yo voy a ser repetitiva, ¿sí? Vamos a ver, el costo de reposición, en el caso de bienes de cambio, la RT17 indica la forma de medición contable en particular para los bienes de cambio, ¿sí? Bienes de cambio en general, dijimos costo de reposición. Y acá vamos a ver de dónde se puede obtener, perdón, me fui, de dónde se puede obtener ese costo de reposición, porque esta es una pregunta que siempre hago, sobre todo en los finales, ¿sí? ¿De dónde obtenemos? Porque yo les digo, ¿y el costo de reposición de dónde lo sacamos? Del mercado. Ajá, bien, del mercado. Bueno, ¿y cómo lo vas a obtener? Y en el mercado. Bien, bueno, en el mercado, pero ¿de dónde? ¿De qué lugar vas a obtener el valor? Y en el mercado, me siguen diciendo. Entonces, bueno, acá la RT17 le da algunas alternativas, ¿sí? De dónde encontrar ese valor en el mercado, ¿sí? Precios de contado correspondientes a volúmenes habituales de compras repetitivas o volúmenes similares adquiridos, ¿sí? En fechas cercanas a la fecha de cierre, ¿sí? O sea que yo puedo tomar como dato de costo de reposición, lo más rápido es compras realizadas a fecha cercana a la de cierre, ya sea últimos días o primeros días siguientes, y eso me puede servir como costo de reposición. Siempre por los volúmenes habituales. ¿Hasta qué periodo se admite? Porque ganancias, por ejemplo, para actualizar es 3 meses. O sea, ¿qué tiempo de fecha cercana al cierre se considera fecha cercana al cierre en ese caso? Y mira, todo depende del contexto en el que estemos. Si estamos en un contexto de hiperinflación, 3 meses es un montón. Entonces yo te podría decir hoy, un mes máximo. Porque lo que estamos haciendo es valor alimentario. El alimentario por lo general es el activo más predominante, ¿no es cierto?, en una empresa de tipo productiva o comercializadora. Entonces, depende, siempre tenemos en cuenta, ¿no es cierto?, las últimas compras, última factura de compras cercana a la fecha de cierre y las primeras que podemos ver en hechos posteriores al cierre, las primeras siguientes, ¿sí? Y nos tratamos de manejar en un rango de máximo un mes, y comparándolos con estos otros que vamos a ver ahora a continuación, ¿sí? Precios de contado correspondientes, ese ya dije. Cotizaciones o listas de precios de proveedores, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos los valores de las últimas compras, pero además los vamos a comparar con la cotización o la lista de precios actualizada del proveedor, ¿sí? Órdenes de compra colocadas y pendientes de recepción, cotizaciones de mercados públicos o privados, dependiendo el tipo de bien, reexpresiones por índices específicos, también dependiendo del tipo de bien, y presupuestos actualizados de costos para, sobre todo, aquellos productos que son producidos, ¿no es cierto?, en la empresa. Entonces, cuando el producto es producido en la empresa, lo que vamos a actualizar son los costos del mismo, ¿sí? Bien, entonces, ven, costo de reposición, acá tenemos una pequeña lista, ustedes pueden indagar un poco más, de dónde obtener el costo de reposición. No me vuelven a repetir como loro del mercado, ¿sí? Porque del mercado, obvio, pero ¿de dónde? ¿Cómo obtenemos esa información? Bien, en cuanto al valor neto de realización, dijimos que es un valor corriente de salida, y acá yo vuelvo a aclarar, es la suma de dinero neta de gastos directos que ingresará por la realización de un bien. Realización es la venta, ¿sí? Por la venta de un bien. Se determinará a partir de los siguientes datos. Tenemos precio de venta del bien obtenido de operaciones al contado, ¿sí? Al contado, siempre nos referimos tanto a BNR como el costo de reposición, valores de contado, por transacciones entre partes independientes que no resultan de situaciones especiales o forzadas y en condiciones normales de negociación, es decir, un precio de venta normal, habitual, ¿sí? Entre partes independientes. A ese precio de venta se le adiciona cualquier ingreso adicional que se genere por la venta. Puede ser, por ejemplo, un subsidio o un reembolso por exportación, siempre que no se relacione con un cargo de financiación. Es decir, si el ingreso adicional son intereses de financiación, eso no, porque trabajamos con operaciones de contado, ¿sí? Menos
gastos directos que la venta puede ocasionar, como ser comisiones, impuestos a los ingresos brutos y algún otro que puedan encontrar, depende del tipo de actividad. ¿Qué consideramos gastos directos? Yo les pido que ustedes en sus mentes vayan a buscar en el archivo de costos 2, ¿sí? Donde veían gastos o costos directos e indirectos, ¿sí? Donde decían que un costo era directo en la medida en que que variaba de forma directamente proporcional con el producto, en este caso el producto vendido, ¿sí? Que varía en forma directamente proporcional. Eso es la definición de gasto directo, ¿sí? No es necesario, como vimos en el caso del costo de reposición. El costo de reposición hablábamos de gastos necesarios. Estos son gastos directos, es decir que si yo vendo una unidad, tengo una unidad de gasto. Si vendo 2 unidades de producto, tengo 2 unidades de gasto, ¿sí? Por eso el ejemplo más común es el de las comisiones, porque las comisiones son un porcentaje en función a las unidades vendidas. Entonces las comisiones varían en forma directamente proporcional. Lo mismo, el impuesto a los ingresos brutos, ¿sí? Y bueno, pueden encontrar algunos otros que reaccionan de esta misma manera, ¿sí? Entonces, volvemos al cálculo precio de venta más precio de venta más ingresos adicionales que puede generar la venta, menos gastos directos, ¿sí? Definición, valor neto de realización y costo de reposición, por favor, son preguntas sí o sí en los parciales y en los finales, ¿sí? No se presenten si no saben esto, porque ya cuando se presentan y no saben esto, ya me da bronca, ya los quiero echar. Bien. Bienes de cambio sobre los que se hayan recibido anticipos que fijan precios y las condiciones contractuales de la operación aseguren la efectiva concreción de la venta y la ganancia. ¿Sí? Esto está acá en la norma RT17. Se los medirá al valor neto de realización. Fíjense que si ustedes tienen un bien de cambio en general, se evaluaría al costo de reposición, pero si ese bien de cambio está ya prácticamente vendido, entonces ya pasa a ser un bien cuya venta no requiere esfuerzo significativo de venta y por lo tanto se pasa, ¿no es cierto?, a la vereda del BNR. Cuando dice se hayan recibido anticipos que fijan o congelan precio y condiciones contractuales, es decir, que existe un contrato que me asegure la concreción de la venta y la ganancia. En ese caso también, por más que sean bienes de cambio en general, se los medirá al valor neto de realización. Bueno, y este es un punto que solemos tomar en los parciales, tanto en los parciales teóricos como en los parciales prácticos, ¿sí? Donde yo les doy un lote de bienes de cambio, que son bienes de cambio en general, pero le digo, bueno, tantas unidades tienen un anticipo que congela precio. Y la mayoría de las veces se van para el otro lado y lo que hacen es contabilizar el anticipo, y la contabilización del anticipo no es lo que interesa, sino la reevaluación, es decir, la evaluación a BNR de estos productos que ya pasaron a tener que evaluarse al valor neto de realización, diferente del resto de los productos o el resto del lote que va a quedar valuado al costo de reposición, ¿sí? Entonces tenganlo en cuenta cuando ustedes vean en los parciales que hay una tanda de bienes de cambio que tiene un anticipo congele precio, es para que ustedes lo evalúen al BNR y no para que contabilicen el anticipo, que por lo general ya está contabilizado. Bien. ¿Qué pasa con los bienes de cambio que son producidos, construidos en un proceso de producción o construcción que se prolonga en el tiempo? ¿Sí? Este caso es en el caso donde podemos llegar a tener al cierre de ejercicio o quizás al cierre de más de un ejercicio, bienes de cambio en proceso, es decir, producción en proceso, ¿sí? Cuando estos bienes de cambio que están en proceso al cierre del ejercicio cumplan estas características que vamos a mencionar ahora, se van a poder evaluar al valor neto de realización, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las características? Cuando la venta se haya recibido anticipos que fijen precio, que las condiciones contractuales, es decir, que exista un contrato de la operación aseguren la efectiva concreción de la venta, que exista certidumbre respecto a la concreción de la ganancia, ¿sí? Porque yo a lo mejor lo vendo, pero
pasó tanto tiempo que en definitiva en vez de ganar, perdí plata. Y el ente tenga la capacidad financiera para finalizar el producto, o sea, siempre que se cumplan estos 4 puntos, voy a poder evaluarlo al valor neto de realización proporcionado según el grado de avance de la producción, ¿sí? Es decir, si la producción tiene un 50%, va a ser BNR por el 50%. Si la producción tiene un 30%, va a ser BNR por el 30%, ¿sí? Es decir, valor neto de realización proporcionado según el grado de avance a la fecha de cierre. Cuando su venta sea más dificultosa, es decir, es un producto que está en proceso al cierre de ejercicio, pero que no tiene esto de que se ha recibido un anticipo con GL precio, ¿sí? O no tengo un contrato que me asegure la venta, es decir, que ya no estoy ante un producto de fácil comercialización, ¿sí? Es decir, cuando la venta sea más dificultosa o exista incertidumbre con respecto a la concreción de la ganancia, es decir, si no se cumplen algunos de estos 4 pasos, se van a evaluar al costo de reposición a la fecha de cierre, también proporcionado según el grado de avance. Si se cumplen los 4 puntos, entonces va a ser BNR proporcionado al grado de avance. Si no se cumplen estos 4 puntos, va a ser costo de reposición proporcionado por el grado de avance. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Bien. Sí, quería preguntar, profe, cuando Sí. recibimos el anticipo ese que fija precio y que bueno, que lo vamos a evaluar a valor BNR, ese Sí. bien. Esa ganancia ya va parte de la venta, digamos, o sea, se apropia la venta al periodo donde se recibe el anticipo, o cómo se contabiliza. Se va a contabilizar como un resultado por tenencia, ¿sí? Se va a contabilizar como una ganancia anterior a la ganancia a la fecha de la venta. Porque se considera, o sea, la idea de evaluar estos bienes a BNR a fecha de cierre del ejercicio es atribuir la ganancia al periodo en el cual se generó el esfuerzo de la venta, ¿sí? Que por lo general se da cuando este tipo de producto, suponete que es un producto que se hace por encargo, no sé, un mueble grande, no sé, una embarcación, un edificio, una casa, ¿sí? Que lo hacen por encargo. Entonces, el proceso de generación de la venta o del resultado positivo se da en la negociación previa a la producción. Entonces, lo que se quiere es que la ganancia sea apropiada al ejercicio en el que se produjo el contrato o en el ejercicio donde se anticipó la venta, ¿sí? Cuando recibimos un anticipo. Entonces, es un resultado por valuación, en definitiva, pero luego cuando nosotros lleguemos al ejercicio siguiente, terminemos el producto y realicemos la venta, prácticamente no vamos a tener ganancia. Por lo general la ganancia va a ser 0, ¿sí? Claro, porque el costo ya va a estar incluido, entonces el costo de mercadería va a ser igual al precio. Claro, el costo ya casi que es igual al precio de venta. Sí, Sí, porque como... no en bienes de producción, sino hablo en bienes en general, otro tipo de bienes, digamos, que se evalúen al BNR, a eso. Hay otro tipo de bienes que se evalúan al BNR que dice que son bienes de cambio fungible con mercado transparente. En ese caso, son bienes que tienen por lo general cotización, ¿sí? Y en ese caso, la ganancia es por la diferencia de cotización y no por la venta, ¿sí? Entonces, es por eso que también se apropia, digamos, la ganancia al ejercicio donde se modificó el valor del precio y no al ejercicio en el cual se efectuó la venta en sí misma. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Se entendió alguna pregunta más? Bueno. Sí, se entendió. En el caso de bienes producidos, ¿sí? Porque hasta costo de reposición, dijimos que el costo de reposición incluía costo de recompra, es decir, volver a comprar los bienes con todos los gastos necesarios, y el costo de reproducción,
¿sí? Bueno, entonces vamos a ver, en el caso de reproducción, los bienes producidos, el costo de un bien es la suma de los costos de los insumos y materiales, sus costos de conversión, ¿sí? Materia prima, mano de obra y carga fabril, tanto variables como fijos. Ahí me fui. Y los costos financieros que puedan asignárseles, ¿sí? En el caso de costos financieros que se puedan asignar, son aquellos costos de productos de producción prolongada en el tiempo, ¿sí? Según la red 17, hay algún tipo de, hay productos, digamos, cuya producción se prolonga en el tiempo, entonces en este caso se pueden atribuir una porción de costos financieros. No deben incluir improductividades, ociosidades de planta, etcétera, ¿sí? Es decir, siempre estamos tratando de que todo lo que es ineficiencia se contabilice como resultado y no como dentro del costo. Pero esto no siempre es posible de determinar. Entonces, esto nada más que un breve repaso, ¿no es cierto?, de lo que vimos de costo, materia prima y materiales, mano de obra y carga fabril, y los costos financieros en el caso de bienes de producción prolongada. Bien, como límite a todo esto que hablamos, tenemos el valor recuperable activo. Este es el límite, ¿sí?, para todos los activos está citado en esta parte de la norma, y dice que ningún activo podrá presentarse en los estados contables por un importe superior a su valor recuperable. Y el valor recuperable se define como el mayor entre el BNR y el valor de uso. Y la comparación, dice, se efectuará considerando la forma de utilización o comercialización de los bienes, ¿sí? Es decir, puede realizarse, por ejemplo, si la forma de comercialización es, no sé, un fardo, un pack, un pallet, un paquete, bueno, entonces la comparación se va a hacer a esa unidad de costo, ¿sí? En cambio, si la comercialización se hace por unidad, entonces la comparación se va a hacer por cada unidad. En el caso de bienes de uso, la comparación se realiza teniendo en cuenta el grupo, ¿sí?, asociado de bienes de uso. Bien, siempre hay como una pequeña confusión, ¿no es cierto?, con respecto a esta definición y lo que en definitiva se utiliza. La definición de valor recuperable, según la RT17, dice que es el mayor entre el BNR y el valor de uso. Ahora, ustedes muchas veces me dicen, bueno, pero para los bienes de cambio se ocupa el BNR y para los bienes de uso se utiliza el valor de uso. Esto es normalmente porque los bienes de cambio no tienen un valor de uso y los bienes de uso normalmente no tienen un BNR. Pero la definición de valor recuperable es el mayor entre los dos y eso no lo podemos cambiar, ¿sí? Entonces, no me digan simplemente que para bienes de cambio el valor límite es el BNR porque la definición estaría incompleta. Bien. Esta parte del informe número 26 yo la agregué ahora. Si bien lo habíamos visto en contabilidad 3, sí, contabilidad 3, ¿sí?, que es la determinación del costo de venta a valores corrientes y los resultados por tenencia de los bienes de cambio, ¿sí? Pero lo agregué por el tema de la ecuación del costo de mercadería vendida cuando utilizamos este método simplificado, ¿sí? En el anexo de la resolución técnica 17 y en la 18, se prevé una dispensa para los entes pequeños, permitiéndosele calcular el costo de venta de los bienes de cambio utilizando la fórmula del método de diferencia de inventario que ya hemos visto, ¿sí?, donde la existencia inicial estará valorizada a valores corrientes a la fecha de cierre del ejercicio anterior, es decir, va a quedar valor corriente de inicio. Las compras se van a evaluar a sus precios de adquisición de contado, más todos los costos de compra y control de calidad, es decir, todos los gastos necesarios. Y la existencia final se va a evaluar a valores corrientes al cierre del ejercicio. Cabe aclarar que una vez que la empresa utiliza esta dispensa, ¿sí?, que es para empresas pymes, ¿no es cierto?, esta dispensa, en la información complementaria se debe alertar a los usuarios de la información contable que los costos de venta pueden incluir resultados por tenencias no cuantificados. Esta partecita que les acabo acá de poner en rojo
Agus Aguirre, ¿vos querés preguntar algo? No, profe, se me prendió sin querer. Ok. Bien. Esta parte que les puse acá así en rojo de que los costos de ventas pueden incluir resultado por tenencia no cuantificado, es una aclaración que hay que ponerla en notas de los estados contables cuando utilizamos esta ecuación, ¿sí? Pero a su vez es la explicación, que yo quiero que a ustedes les quede bien claro, de que cuando ajustamos cualquier tipo de situación en la que pueda haberse afectado el costo, en una empresa que determina el costo por diferencia de inventario, ¿sí? Las diferencias que normalmente irían a resultado por tenencia por diferencia de evaluación van a quedar incluidas en el costo de las mercaderías vendidas, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Normalmente si nosotros decíamos, bueno, el bien de cambio estaba con un costo de 20 y al cierre tiene un costo de reposición de 25, esa diferencia de 5 la contabilizábamos existencia final o mercadería a resultado por tenencia, ¿sí? Pero cuando la empresa utiliza este sistema de costo por diferencia de inventario, con esta formulita que estamos viendo, en lugar de hacer mercadería a resultado por tenencia, el asiento que vamos a... No. Bien. Entonces les decía, acá, que cuando tenemos entonces esta diferencia, este resultado por tenencia, ¿sí? al cierre del ejercicio y utilizamos este método, en lugar de contabilizar resultado por tenencia, vamos a contabilizar costo de mercaderías vendidas, ¿sí? Es decir, ya no se usa más el resultado por tenencia para estas cuentas porque todo resultado por tenencia queda contenido en esta fórmula de costo, ¿sí? Bien, con respecto a este informe de auditoría, yo no quise poner todo el informe acá, les dejé el PDF en el aula virtual, ¿sí? A continuación de esta filmina. Bien, con respecto a exposición, bueno, las partidas del rubro, el rubro bien de cambio no tiene gran complejidad con respecto a la exposición, ¿sí? Se deberá tener en cuenta la existencia de cuentas o partidas que debieran exponerse como activos no corrientes. En el caso de, por ejemplo, bienes de producción prolongada, hay una parte que va a quedar como activo no corriente. Hay empresas que hacen una cuestión de análisis de rotación del inventario y en función hacia el inventario según la cantidad que tengan acumulada, recién consideran que va a rotar, digamos, en más de un ejercicio económico, entonces una parte la exponen en el activo no corriente, ¿sí? Se deberá tener en cuenta la exposición adecuada de las previsiones que pudieran haber por desvalorización, la clasificación de acuerdo al grado de avance, cuando exista producción en proceso con distintos grados de avance. ¿Sí? Ustedes pueden tener una producción que esté toda al 30%, pero también, dependiendo del tipo de empresa, pueden llegar a tener distintos lotes de producción con distintos grados de avance. Deberán incluir los anticipos a proveedores por la compra de bienes de cambio dentro del rubro, segregar el resultado por tenencia de los bienes de cambio respecto a su costo, ¿sí? Y confeccionar el anexo del costo de venta. Esto con respecto a exposición, ¿sí? El anexo del costo de mercaderías vendidas es uno de los anexos obligatorios que deben contener los estados contables. Bueno. ¿Qué es esto? Definición de inventario. Bueno, con respecto a las pruebas sustantivas de auditoría, ahora vamos a ver un poquito más adelante, una de las principales pruebas con respecto a este rubro de bienes de cambio es la toma de inventario, ¿sí? Ustedes saben que la toma de inventario es el recuento físico de las mercaderías que están en el stock. Entonces vamos a empezar a ver desde lo que es la definición de inventario. Cuando hablamos de inventario estamos hablando de bienes de propiedad que son tangibles, que se pueden ir contabilizar, ¿sí? Mantenidos para su venta o reventa en el curso normal de la actividad del ente, ya sea que estén terminados o en proceso de producción para su venta, para ser utilizados en la producción de bienes y servicios, estos son materiales y materias primas, y las mercaderías en tránsito
Y los anticipos a proveedores de bienes de cambio también se consideran partes integrantes de este rubro y parte del inventario. Es decir, la mercadería que está en tránsito, o sea, la mercadería que compró la empresa, que ya es de propiedad de la empresa, pero que todavía está viajando, que todavía está en tránsito, ya sea nacional o internacional, es mercadería que corresponde que esté incluida en el inventario, ¿sí? Discriminada, por supuesto, de lo que está físicamente en el stock, pero tiene que estar en la existencia final. O sea que la existencia final va a incluir lo que está en el inventario y lo que está en tránsito para llegar al inventario, ¿sí? También se incluyen los anticipos a proveedores en otra cuenta por separado, pero forma parte, dijimos, de mercadería. Bueno, ¿qué pruebas sustantivas vamos a hacer sobre el inventario? Profe, ¿siempre se consideran esas mercaderías que están en tránsito o va a depender del tipo de compra que se hizo, la cláusula, por ejemplo, si fue SIF, FOB, PAS? Bueno, cuando considerás que es mercadería en tránsito es porque ya consideraste la cláusula, ¿sí? SIF, FOB, en el caso de que sea mercadería importada, o origen o destino se le denomina con el mismo criterio, ¿no es cierto?, la mercadería de origen nacional. Es decir, si vos la compraste, no sé, en Tierra del Fuego y está viajando, y la condición es origen, ya es de propiedad de la empresa cuando salió del depósito del proveedor, ¿sí? Y si la condición es destino, recién va a ser, no va a ser mercadería en tránsito, no va a llegar a ser nunca mercadería en tránsito, porque recién va a ser mercadería cuando ingresa al depósito del cliente, ¿sí? Entonces, para considerarlo mercadería en tránsito ya tenés que haber considerado la cláusula, ¿sí? Bueno, las pruebas sustantivas sobre inventarios. La observación directa que vemos acá en el primer punto es lo que nosotros denominamos normalmente toma de inventario, ¿sí? En esa toma de inventario, que va a incluir, ¿no es cierto?, lo que es simplemente mirar, ¿sí?, observar, qué es lo que dice la resolución técnica 37, inspección ocular, ¿sí?, inspección ocular. Además de la inspección ocular, nosotros vamos a hacer pruebas de conteo, es decir, porque la toma de inventario la realiza la empresa, no la realiza el auditor. Está como que se entendió mal siempre esto de que la toma de inventario la hace el auditor. El auditor no hace la toma de inventario, el inventario lo hace la empresa. El auditor la observa la toma de inventario, y en esa toma de inventario el auditor hace pruebas, ¿sí?, para ver de que el inventario se esté realizando de manera correcta. Pruebas de conteo, pruebas de corte, ¿sí?, de corte de documentación, de corte de planillas, ¿sí?, que se llevan para el inventario. Las pruebas de validación con respecto a la evaluación, ¿sí?, porque la toma de inventario me va a decir la cantidad de unidades, pero después esa cantidad de unidades va a estar valuada a un precio. Entonces nosotros vamos a tener que hacer la validación de ese precio. Y además, en la toma de inventario vamos a hacer la revisión de la obsolescencia, ¿sí? Es decir, todos aquellos bienes que de alguna manera estén obsoletos, dañados, destruidos, evaporados, etcétera, es decir, que hayan perdido valor, también lo vamos a verificar en esta toma de inventario. Y cuando hablamos de que existen bienes obsoletos, vamos a tener que compararlos con su valor neto de realización, porque aquellos bienes que están obsoletos o deteriorados, por lo general se venden a un precio menor. Y cuando se venden a un precio menor, tenemos que considerar si ese precio no es aún menor que el costo, ¿sí? Porque en ese caso, el valor neto de realización actuaría como valor límite para estos bienes deteriorados u obsoletos. Bien, con respecto a la observación del inventario físico, ¿qué es lo que vamos a hacer? Revisar las instrucciones de cómo la empresa realiza ese inventario físico que nos fuera proporcionada por el cliente. La empresa es nuestro cliente. Antes del inventario físico nos va a dar una especie de manual, ¿sí?, donde se explica o están las instrucciones de cómo la empresa realiza el inventario, ¿sí?, para que nosotros cuando vayamos a hacer la observación no estemos perdidos, digamos, en el universo de la empresa. Revisar el programa de trabajo antes de realizar la toma de inventario. Vamos a revisar ese programa de trabajo que nos presenta la empresa para considerar
si a nuestro criterio profesional es un programa de trabajo adecuado. Y luego presenciamos el inventario físico, ¿sí? O sea que, así como veíamos, por ejemplo, en Caja de Banco, tenemos una parte previa a la toma de inventario, que es esta parte de revisión de lo que la empresa nos da, de cómo hacen ellos la toma de inventario, poder analizar esos procedimientos, ¿sí?, de forma previa, antes de entrar el día fijado a realizar la toma de inventario. Bueno, al presenciar el inventario físico, vamos a hacer el recorrido de la planta, prueba de conteos, aperturas de cajas para hacer test aleatorios, ¿sí? Donde, por lo general, ¿no es cierto?, ustedes saben que los bienes de cambio, y más si son almacenes grandes, se cuentan por fajo o por bulto, pero cada tanto tenemos que solicitar el abrir alguna caja al azar para verificar de que éstas estén con las cantidades establecidas y correctas. En cuanto a la observación de obsolescencia de inventario, es la identificación y la evaluación, ¿sí?, de los inventarios para considerar si son excesivos, ¿sí? O sea, ¿cuándo vamos a tener mayor obsolescencia? Cuando los inventarios son excesivos, si tienen poca rotación, si son por característica del tipo de producto, productos que pueden tener obsolescencias muy rápidas, si son defectuosos, si están vencidos, por ejemplo, productos perecederos, si son reemplazados o reproducidos, es decir, vendidos a un valor menor que su costo, ¿sí?, o un valor menor que el valor actual. Esto es lo que vamos a tener en cuenta con respecto a los bienes obsoletos, le decimos en general, pero recuerden que no son solamente obsoletos, pueden ser defectuosos, gastados, manchados, rotos, ¿sí? O sea que de alguna manera no tienen la misma calidad que el producto final. Bien, entonces dijimos, con anterioridad a la fecha en la que se realizará la toma de inventario, vamos a determinar la ubicación de los inventarios. Esto es un punto importante porque hay empresas que no solamente tienen un stock, hay empresas que tienen más de un lugar de depósito, ¿sí? Entonces tenemos que determinar dónde están ubicados esos inventarios y qué tipo de bienes se encuentran en cada uno de esos inventarios, ¿sí? A su vez, también tenemos que tener en cuenta si la empresa tiene inventario en otras empresas, por ejemplo, cuando la empresa entrega productos en consignación, ¿sí? Cuando tiene productos en consignación entregados para la venta, en ese caso no solamente tiene inventario dentro del ente, sino que va a tener inventario fuera, digamos, del ente, en manos o en depósitos de clientes. Entonces vamos a determinar la ubicación del inventario, discutir con el cliente las instrucciones, ¿sí?, por el cliente preparadas. En particular, vamos a ponernos de acuerdo con respecto a la oportunidad y el método de verificación del inventario. En segundo lugar, vamos a seleccionar ítems de los registros de inventario para hacer las pruebas de conteo. Es decir, cuando nosotros tomamos conocimiento del procedimiento del inventario y cuáles son los productos, lo que hacemos de forma anticipada a la toma de inventario es decidir sobre qué bienes o cada cuántos bienes vamos a solicitar, por ejemplo, que se abra una caja, ¿sí? Tercero, tomar conocimiento de las políticas de inventario con respecto a los índices de obsolescencia y los tipos de bienes a recontar, es decir, cómo realiza la empresa. En la fecha de realización del inventario, o sea, esto es en el inventario propiamente dicho. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a presenciar la toma del inventario físico y vamos a observar el ordenamiento de los ítems a ser seleccionados o inventariados, la existencia de artículos defectuosos o obsoletos, el tratamiento de los inventarios en o cerca de áreas de recepción y de embarque. Bueno, me voy a tener acá en este puntito porque es algo que vemos mucho en la práctica. Dentro del inventario, no sé si alguna vez ustedes estuvieron, digamos, en un inventario, en un stock, ¿sí?, en un almacén de productos, sobre todo en empresas grandes, ¿sí? Hay un área que está destinada a la recepción de nuevos bienes de cambio
que por lo general es anterior al depósito, y un área que está destinada a la salida o el embarque de los productos vendidos. Es decir, o sea, dentro de lo que es inventario físico, que ya es de propiedad de la empresa, van a tener productos que recién ingresaron a la empresa, pero que todavía a lo mejor están en control de calidad, en control de unidades, ¿sí? En esta primera parte del inventario que es el área de recepción, ¿sí? Luego tienen el inventario propiamente dicho y después tienen el área de embarque o de empaque, muchas veces también se denomina, donde ahí van a estar los productos que de alguna manera ya están prácticamente vendidos o que están en condiciones de ser vendidos, que a lo mejor ya están facturados, que están esperando que los vengan a retirar, o que están esperando que el camión de la empresa los tenga el turno, digamos, para subirlos y enviarlos, ¿sí? Entonces, este punto es muy importante porque tanto en la entrada como en la salida de bienes de cambio y teniendo en cuenta también la prueba de corte, nosotros vamos a tener situaciones de productos que ya están facturados para la venta y por lo general también contabilizados, pero que a fecha de cierre no se retiraron de la empresa, ¿sí? Ya sea por el camión propio de la empresa o por el cliente. Vamos a tener casos de productos que se retiraron de la empresa, quizás con un remito, pero todavía falta realizar la factura. Vamos a tener casos de productos que ingresaron de proveedores, ¿sí? Pero que todavía no pasaron el informe de recepción, pero que llegaron antes de la fecha de cierre. Tenemos la factura, tenemos el remito, pero todavía no tenemos el informe de recepción. Entonces, en estos dos lugares, tanto la entrada como la salida, pueden haber productos que incorrectamente no estén contabilizados en el inventario físico y es lo que nosotros vamos a ver en la práctica qué sucede y cómo tenemos que realizar los correspondientes ajustes. Vamos a tener también en cuenta el cumplimiento de las instrucciones para la toma de inventario impartidas por la empresa, es decir, cómo son sus normas, acá tiene que ver el control interno que tiene la empresa sobre el inventario. Realizar pruebas selectivas del recuento de inventario, tomar nota de los últimos comprobantes emitidos relativos a movimientos de inventarios, cuando la empresa tenga movimientos internos reflejados por comprobantes prenumerados, ¿sí? Si no son prenumerados, no sirven para nada. Solicitar el listado de ajuste de inventario hecho a priori y a posteriori del inventario, es decir, lo que la empresa misma ajustó, ¿sí? Para no duplicar con nuestros ajustes. Con posterioridad a la fecha de observación del inventario físico, vamos a probar la veracidad de las cantidades físicas listadas en el resumen de inventario de la siguiente manera. Vamos a analizar las muestras seleccionadas durante la observación del inventario físico en cuanto a cantidad, descripción, conteo de tarjetas de inventarios, con lo registrado en el inventario físico por la empresa. Sumar las páginas donde estas partidas se encuentran incluidas y los totales de las demás páginas a fin de verificar su coincidencia con el total general. Bueno, esto de las sumas hoy día, bueno, siempre puede pasar de que esté algo mal sumado. Hoy día es menos probable con todo lo que es la informatización del stock. En segundo lugar, utilizando la información obtenida durante la observación del inventario físico, controlar el corte de la documentación, ¿sí? El énfasis en este procedimiento será mayor cuando haya ajustes significativos de inventario. Y luego vamos a revisar los saldos finales. Sobre el detalle final de las existencias, se van a seleccionar ítems para probar su valuación, ¿sí? O sea, sí, lo mismo como hicimos de forma de muestreo o selección para el conteo, vamos a hacer también un muestreo o selección para la evaluación. Esto en el caso de que sean muchos bienes de cambio. Si tenemos un solo producto, vamos a evaluar todo el lote, ¿sí? Entonces, seleccionar ítems para probar su evaluación, solicitar documentación de respaldo, que dependerá del tipo de bien a analizar, ¿sí? Si es materias primas, producto en proceso, productos terminados, qué tipo de documentación es la que vamos a solicitar, ¿sí? Determinar la base de evaluación,
costo ajustado, real o estándar, precio de reposición, valor neto de realización, es decir, cuál es la base de la evaluación tomada por la empresa. Y en el caso de que no coincida con lo que determinan las normas, entonces realizar nuestros ajustes. Para las muestras seleccionadas en el punto B1, acá, punto B, controlar que el valor contable de las existencias finales no supere el valor de mercado, es decir, el valor neto de realización, su valor límite, su valor recuperable, y determinar la suficiencia de las previsiones para obsolescencia, ya sea por escasa rotación, desvalorización o necesidad de constituirlas si la empresa no las tuviera. Deberán asegurarse de que no queden activadas en las existencias finales utilidades entre compañías relacionadas. Esto es cuando tenemos control o influencia significativa y tenemos que hacer estados contables consolidados, ¿sí? Asegurarse de que se haya contabilizado razonablemente el ajuste en los saldos del libro en función al resultado de los inventarios practicados, considerar la naturaleza y el monto de los ajustes y las explicaciones de la gerencia por las diferencias significativas. Es decir, nosotros vamos a hacer nuestra evaluación de inventario y vamos a determinar las diferencias con respecto a lo que la empresa haya evaluado en los inventarios. Si son diferencias significativas, vamos a proponer los ajustes y vamos a considerar las explicaciones que la gerencia tiene al respecto. Además vamos a tener en cuenta la revisión de notas de crédito y notas de débito posteriores al cierre. Esto es importante en la revisión de hechos posteriores al cierre con respecto a posibles devoluciones o ventas que no fueron en realidad, es decir, que se anularon, ¿sí? Ya sea tanto en las ventas como en las compras, ¿sí? La revisión de notas de crédito y notas de débito posteriores al cierre. La exposición de los saldos en el balance de publicación tiene que ser razonable, por lo tanto vamos a considerar la segregación de clases significativas de inventarios, ¿sí? Productos terminados, productos en proceso, materias primas. A su vez, si tenemos distintas líneas de producción. La revelación en notas a los estados contables de los criterios de evaluación aplicados. Esto ya estamos hablando de una auditoría de exposición, ¿sí? O sea, nosotros hablamos con respecto a la exposición que hay bienes de cambio que se exponen en el activo corriente y otros en el activo no corriente. Pero además, en el balance, nosotros tenemos toda la parte de notas y anexos en los cuales se deberán exponer de forma clara estas cuestiones. Y nosotros como auditores tenemos que verificar, ¿no es cierto?, que en la línea bienes de cambio, luego la correspondencia a la nota bienes de cambio, tenga en la nota esta segregación, ¿sí?, de clases significativas. Bueno, la revelación de cómo están evaluados esos inventarios, la clasificación de existencias en corrientes y no corrientes, stock otorgados en garantías, que pueden llegar a ver, ¿sí? Stock de bienes de cambio que estén en garantías, bienes de disponibilidad restringida se llaman, o se denominan, compromisos de compra significativos u otras contingencias, inventarios que no están a la venta y el motivo por el cual no lo están, transacciones con partes relacionadas, como les dije, en el caso de estados contables consolidados. ¿Cuánto nos está quedando? Quiero ver. ¿Dónde se ve el tiempo? Me falta. Bueno, no sé cuánto tiempo nos queda. Vamos a dejar por acá para no aburrirlos demasiado con la primera clase. Ya dimos una hora, ¿sí? Una hora redondita. Entonces, nos está faltando un poco la parte de riesgo y las consideraciones de las demás afirmaciones con respecto al rubro. Pero ya tenemos una base bastante importante como para empezar con los prácticos, ¿sí? Así que, bueno, probablemente el miércoles podamos terminar con esta parte de teoría
Y ya para el lunes podemos avanzar con la parte práctica de bienes de cambio. ¿Alguna consulta? ¿Una duda? Yo les pediría, en la medida de sus posibilidades, que repasen un poco de bienes de cambio de lo que vimos en Conta 3, ¿sí? Porque hay muchas cosas que ya vimos, ¿sí? Que en auditoría lo que vemos un poco los ajustes, pero de algo que se supone que ustedes ya tienen que tener aprendido, ¿sí? De contabilidad. Siempre decimos que hay muchos alumnos que salen mal en auditoría porque en definitiva nunca entendieron contabilidad, ¿sí? O no entendieron estados contables. Si cuando no tienen las materias de base bien afianzadas, entonces les cuesta más auditoría. Entonces yo les pediría con respecto a bienes de cambio, porque bienes de cambio es como el núcleo, ¿sí? De la mayoría de los estados contables de las empresas comercializadoras y productoras, bienes de cambio es la parte como más importante, ¿sí? Entonces así también se hace mucho hincapié en la materia en el rubro de bienes de cambio. Entonces les pido que hagan su repaso de contabilidad con respecto a este tema, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Una pregunta? RT 17 pueden revisar toda la parte de evaluación, tener en cuenta bien esa parte. ¿Algo más? ¿No saben? ¿No contestan? Bueno, había anotado ahí en el chat de la primera parte que el lunes 17 del 8 es el recuperatorio de la parte práctica, para los que no estaban. ¿Feriado? Igual lo voy a... Es feriado. No te das cuenta. ¿En El serio 17 feriado? Y sí, 17 la de muerte de agosto. San Martín. ¿Pero quedó el feriado en ese día? ¿Feriado nacional? ¿Cómo no va a ser feriado nacional el lunes? ¿No lo corren? Te das cuenta. Tenía que venir Ricardo para decirnos que hicimos mal el cálculo. Bien, entonces, 19. El tema del 19 es miércoles. Y miércoles tenemos una sola horita. A ver. ¿Y el próximo lunes? O sea, después. No, se nos va demasiado. Entonces, lo que vamos a hacer el miércoles es empezar a las 5. ¿Sí? Vamos a hacer de 5 a 19. 17 horas. Supuestamente ustedes no tienen nada antes, el miércoles antes de mi hora. Entonces vamos a empezar a las 5 de la tarde el examen de la parte práctica. Pero Fede, ¿cuándo van a publicar el resto de los horarios por las materias? Pues no tenemos, como no nos inscribieron en las aulas virtuales, tampoco sabemos cuándo van a empezar las clases ni nada de esas otras materias. Es un tema. Profe, y hay una materia, un taller que aparece como que era en el primer cuatrimestre, pero es del segundo. ¿Cuál? Ahí ya le digo. Análisis de la investigación socioeconómica, algo así, análisis socioeconómico. Sí, Esa figura como que es del primer cuatrimestre, pero también en el plan de estudio figuraba Administración Financiera 2 como que fuera del segundo, pero en autogestión figura primer cuatrimestre. Es del segundo cuatrimestre, es del segundo cuatrimestre. Es más, no existía la materia en el primer cuatrimestre, así que imposible que estuviera en el primer cuatrimestre. Es del segundo cuatrimestre, una materia que estaba vacante y recién ahora se cubrió el cargo. Pero bueno, me pasé todo el día reclamando, todo lo que me reclaman a mí yo reclamo, pero no, se ve que están demasiado sobrepasados por todos lados, desde el sistema, el aula virtual. Nadie está matriculado. La pregunta es porque mañana no sabemos ni qué materia tenemos, ni estamos matriculados en el campus virtual, entonces no sabemos si va a haber algo o no va a haber nada. A ver, mañana, yo le digo el horario de mañana. Miércoles. Mañana, cuarto año, tiene análisis de contexto socioeconómico justamente, con Darío Díaz. De 17 a 20 horas. 17 a 20 horas. Análisis de contexto socioeconómico con Darío Díaz. El tema es que todavía no se creó la materia en el aula virtual. Yo le digo a la responsable del aula virtual,
esta materia no existe. Están creadas todas las materias, me dice. No, esta materia no existe. Sí, sí, están todas. No, no, no está. Pero bueno. El profesor Darío Díaz suele dar clases por Zoom, o Zoom, o Skype, me parece que utiliza él. Pero no sé cómo se van a contactar. Si no tienen el aula, que es un lío hicieron. No sé por qué juntaron todo. Desastre. Por correo, no tiene correo. Y si él no O tiene sea, aula, le mandamos no un tiene- correo y creamos un grupo de WhatsApp con él. ¿todos ustedes van a cursar esa materia? Sí, la mayoría, supongo. Entonces No. yo lo que le voy a pedir, voy a usar el nexo de nuestro grupo de WhatsApp, le voy a pedir a él, si va a dar clase, que me pase el link y yo se los paso a ustedes. Lo pongo en el grupo de auditoría. ¿Sí? Para